Hola, soy Ana Laura Tanaka Orozco y te invito a vivir con magia la lectura. Hoy te tengo los boletines 8, 10, 11, 12 y 13 de los nuevos medicamentos de la personalidad, escritos por el Dr. Gilberto Quintero para los laboratorios Hassler. Boletín número 8. Cofea cruda. Cofea es un remedio conocido por sus síntomas mentales exultantes e intensos. La hiperactividad, tanto a nivel físico como mental, caracteriza su perfil psíquico. Es un medicamento muy útil en afecciones a consecuencia de estímulos o emociones inusitadas y sorpresivas. Es el principal remedio en el tratamiento de los trastornos por buenas noticias o sorpresas agradables, aunque intensas. Está indicado también en las secuelas de alegría o risa desbordante y tiene utilidad, además, como Gelsemium e Ignatia, en todo tipo de consecuencias por situaciones emocionales o afectivas de toda índole. Penas, sustos, decepciones, contrariedades, amores no correspondidos, etc. Sobre todo cuando la sintomatología se caracteriza por una intensa actividad mental que impide al paciente descansar o dormir. El insomnio, por un excesivo flujo de pensamientos, es un rasgo muy peculiar de Cofea. Sin embargo, Cofea tiene una personalidad muy peculiar asociada a las características anteriores. Los sujetos Cofea, con una ligera proporción más marcada en hombres que en mujeres, se caracterizan por un optimismo desbordante, un ánimo exultante y positivo a prueba de cualquier vicisitud. Son personas generalmente de aspecto juvenil y activo, usualmente delgados y calurosos, de movimientos intensos aunque gráciles, incansables y con la mente extraordinariamente despejada. Comprenden con gran rapidez. El ánimo positivo y optimista es lo primero que llama la atención de estos individuos. Después, su vigor incansable junto con la claridad mental y emocional que muestran. La gente Cofea siente, además de un ánimo exaltado, una fuerza y un vigor elevados, como si nada pudiera hacerlos sentir cansados. Pueden realizar innumerables actividades sin permitirse contactar con su cansancio, el cual se acumula y a la larga les puede ocasionar problemas y afecciones, sobre todo de orden nervioso. Como Sulfur y Phosphorus, poseen un optimismo a veces extremo. Tienen la gran capacidad de ver todo desde su perspectiva más positiva, aunque también pueden caer en estados evasivos con relativa facilidad y no ver los límites y los obstáculos en su justa medida. Todo se les hace fácil. Siempre tienen una respuesta y una solución a cualquier problema o dificultad, y aunque muchas veces su ingenio y su tenacidad pueden aportar salidas extraordinarias y geniales a grandes embrollos, muchas veces también suelen complicar aún más las situaciones difíciles o crear en quienes los rodean falsas expectativas. Como Phosphorus, al cual se asemeja mucho, aunque es bastante más intenso, Cofea tiene un gran poder para transmitir esperanza y ánimo, aunque no es tan empático ni tan artístico como este. Cofea se presenta como un líder seguro de lo que hace, aunque como Nux va improvisando sobre la marcha, apoyándose en la gran confianza que tiene en sí mismo. La gente Cofea es muy sensible. Con el tiempo, este aspecto se vuelve en su contra, al convertirse en hipersensibilidad e impedirle descansar o dormir, haciéndolo extraordinariamente vulnerable a los estímulos del medio. Su sensibilidad le permite, en este estado de relativa salud, disfrutar con toda la plenitud de los placeres de la vida. La gente Cofea hace una fiesta de las cosas más sencillas y de los placeres cotidianos, como la comida, la compañía, la música y todas las cosas hermosas. Además, poseen el impulso y la capacidad de transmitírselo a los demás. Hay un gran deseo de compartir toda la maravilla que percibe, aunque mucha gente no mostrará el mismo interés extremo por lo que él percibe.
Sus sentidos, desde muy niños, se caracterizan por una agudeza extrema y por lo mismo aprenden a tamizar o incluso a bloquear aquellos estímulos o impresiones no tan gratas o francamente desagradables, por lo que se vuelven un tanto soñadores o idealistas. Son extremadamente sentimentales y románticos, como Ignatia, Antimonium crudum, Nux vomica, Natrum muriaticum y Staphysagra. Muchos individuos fósforos pueden caer de manera transitoria o permanentemente en cofea. Parece además haber un nexo esencial entre estas dos personalidades, pues pareciera que cofea es un precursor o un estado modulado de fósforus. Cofea es una persona muy curiosa, llena de sentido de maravilla y fascinación. Todo lo vive con una intensidad desbordante al grado del éxtasis. Ama la vida con sin igual fervor. Todas estas características con el tiempo pueden irlo agotando emocionalmente, o al menos hacerlo sentir un tanto excéntrico o fuera de lugar. Como Ignatia, se enamora con gran facilidad y tienden a idealizar todas sus relaciones. Son muy amistosos y se entregan incondicionalmente, aún sin conocer realmente a los demás. Debido a su intensidad, no tienen la capacidad de percibir empáticamente el perfil emocional y moral de la gente que conocen. Todas son excelentes personas. Cuando llega la decepción, la frustración o las dificultades, se niegan a aceptarlas, empeñándose en ver lo positivo y excluyendo de sus sentimientos todo lo negativo con gran empeño y voluntad. Esto los puede hacer sufrir mucho, cuando ya no es posible matizar de optimismo las circunstancias o las pérdidas más graves. Es entonces cuando estos individuos tan sensibles caen en cuadros extremos de hipersensibilidad melancólica, insomnio pertinaz con incontenible flujo de pensamientos, depresión explosiva con llanto incontrolable, o como en Ignatia, en cuadros mentales contradictorios y paradójicos, con alternancia inmanejable de emociones negativas y positivas de gran intensidad. Pasan del llanto sollozante a la risa, a carcajadas, o incluso caen en estados de múltiple emotividad, en los cuales refieren sentirse tristes y apesadumbrados, a la vez que alegres y con ánimo positivo. Cofea en estos estados extremos, llora con gran pena, a la vez que ríe de alegría, sin entender qué es lo que le pasa. Con el paso del tiempo y si no logra superar lo anterior, estas personas sienten que se van a volver locas, sienten gran culpa, que algo terrible les está sucediendo. Desconcertados ante sus sentimientos desbordantes, piensan que se van a morir y se llenan de angustia. El mundo, otrora una fuente constante de alegría y felicidad, se convierte en algo intolerable. Es entonces cuando tanto a nivel físico como mental, afectivo e intelectual, todo les duele de manera insoportable. Boletín número 10. Nuevos medicamentos de la personalidad Antimonium crudum. Antimonium crudum, sulfuro negro de antimonio, posee una personalidad que se asemeja por su evasión a sulfur. Hay azufre presente en el compuesto, aunque esta evasión, más que intelectual, es emocional y afectiva. Antimonium es un medicamento lleno de símbolos sobre su condición más profunda, que es el miedo a la vida, una negativa volitiva de avanzar y crecer. Aparentemente parece tener síntomas y rasgos mentales discordantes y contradictorios, pues por un lado exhibe un carácter intolerante y reactivo, y por el otro se presenta como una persona sensible, romántica y sentimental. La primera faceta es más típica de niños pequeños y la segunda de adolescentes y adultos, pero ambas tienen el mismo significado. El niño Antimonium se asemeja a Chamomila y a Sina, con los cuales forma el trío de los niños caprichosos. Es un niño por lo general un tanto mayor, de 3 a 4 años, que lo que suelen ser los bebés Chamomila y los niños Sina, de 2 a 3 años, aunque lo anterior no es regla.
Antimonium crudum de pequeño es muy desagradable y se caracteriza por ganarse la inmediata repulsión de propios y extraños. Es intolerante e intolerable. Todos los niños lo evitan y los adultos le pierden la paciencia casi de inmediato. Durante la entrevista homeopática se tira al suelo y patalea o es capaz de golpear o morder a sus padres y al médico. Es un niño hosco, siempre malhumorado e insatisfecho, muy irritable. Llora cuando lo tocan. No le gusta que lo toquen ni que lo miren. No tolera que lo contradigan. Son niños rudos, ásperos y taciturnos. No hablan y su gesto es muy serio o de gran tedio. Son extraordinariamente obstinados. Por lo general, no es común observar estos rasgos en adolescentes o en adultos, pero cuando se presentan, lo más típico es la naturaleza reservada y seria, así como el carácter hosco y la repugnancia hacia todo. Se les ve embotados, apáticos, estupefactos, como si estuvieran intoxicados, y la insatisfacción es más marcada. Aborrece todo durante la adolescencia, incluso a la gente, lo que es misantropía, llegando incluso a la histeria, con llanto o sonambulismo. Sin embargo, la personalidad clásica de Antimonium crudum, sentimental y romántica, se observa con mucha más frecuencia en la adolescencia, cuando los jóvenes descubren el sexo opuesto, pero se sienten muy inseguros para expresar abierta y frontalmente sus sentimientos, y cuando las emociones se desbordan y son incontrolables. Este es el remedio del enamoramiento extremo o patológico, de los amores platónicos y utópicos que se viven en secreto o en silencio, con exaltación extática, caminando a la luz de la luna. De la gente que se enamora de artistas o de personas lejanas, convirtiéndolas en sus musas. Todo esto es relativamente normal en los adolescentes que comienzan a relacionarse y a expresarse poco a poco, pero en el adulto refleja un profundo bloqueo e incapacidad afectiva. El adulto antimonium teme al amor verdadero y responsable, y por ello idealiza el amor hasta convertirlo en algo etéreo e inalcanzable, que por lo mismo se vuelve innecesario buscarlo. Desea a la mujer ideal, a una pareja perfecta. Ama a alguien que no existe, que ha creado en su mente. Es el remedio de los amores cobardes e ilusos. Estos sujetos, que en su mayoría pertenecen al sexo masculino, también tienden a enamorarse de manera extrema y dolorosa, usualmente de personas inalcanzables. Sin embargo, a diferencia de Natrum o de Staphysagra, que se llenan de pesar por este tipo de situaciones, Antimonium cae en un estado bohemio y melancólico, una mezcla de pena romántica, estoica decepción y vena poética. Antimonium es el poeta de la materia médica. Habla en verso o se expresa en forma elevada y rebuscada. En estos estados, Antimonium se queda en cama, meditando sobre su situación y alimentando vanas ensoñaciones. Se siente descorazonado y no pide nada. Cuando la gente Antimonium llega a expresarle a alguien su amor, lo hace de una manera tan intensa y ferviente que apabulla y asusta a la persona amada, la cual, ante el desbordamiento de sentimientos, suele rechazarlo, lo cual hiere profundamente al individuo Antimonium. Aunque el nivel afectivo básico de Antimonium crudum es el del enamoramiento idealista, en algunos casos puede llegar a ser amoroso, apasionado o incluso lascivo. Algunos Antimonium son muy intensos y llenos de pasión erótica. Sin embargo, nunca expresan ningún tipo de agresión en este sentido, pues prevalece la dulzura y la suavidad. Suspira, el síntoma es tan intenso como en Ignatia, sobre todo en la tarde. A diferencia de Pulsatilla, el caminar al aire libre agrava todos sus síntomas, sobre todo su depresión.
Los síntomas físicos del medicamento, asimismo, son un reflejo de su bloqueo vital. La clásica agravación por el baño, sobre todo si es con agua fría, así como el empeoramiento general por toda forma de calor radiante, a simple vista parecieran síntomas contradictorios. El agua y el calor son, en este caso, símbolos arquetípicos que representan respectivamente las emociones, fluidas y transparentes, y la calidez del amor verdadero. En este mismo sentido, sulfur se agrava por el agua y por el calor. Ambos no desean contactar realmente con los sentimientos ni con el amor. Sulfur se refugia en la teorización intelectual, y antimonium, a quien no le gusta que lo toquen, se ampara en la deformación caricaturesca, infantil o exagerada de su amor. Los trastornos por alimentos ácidos pueden verse como una intolerancia a la acritud de la vida. Prefiere mantener la ilusión de un mundo dulce, romántico, color de rosa. Prefiere el amor perfecto, aunque inaccesible, que encarar el dolor y la crisis del amor maduro y la responsabilidad vital plena. La lengua, cubierta de una gruesa capa espesa y blanca, simboliza la incapacidad de la comunicación verdadera. Los trastornos digestivos y la dispepsia reflejan la indigestión vital que vive el individuo. Antimonium crudum, como Nux vomica, tienen trastornos por excesos en la comida. Sin embargo, la diferencia radica en que mientras Nux come en exceso alimentos muy pesados y condimentados, el exceso de antimonium es de comida relativamente simple, alimentos comunes, lo cual es muy significativo. Por último, las callosidades córneas en las plantas de los pies que le impiden caminar son extremadamente sugerentes a nivel simbólico. No quiere avanzar en la vida. En los estados de mayor deterioro, evasión y depresión, el paciente se torna olvidadizo o hasta idiota. Realiza actos tontos, pudiendo llegar a desarrollar impulsos suicidas, sobre todo de noche, en cama, que lo obligan a levantarse. Es entonces cuando el más exaltado de los enamorados, el más idealista de los caballeros, el que vivía como en un sueño, ahora, cansado y asqueado de una vida sin sentido, oscila entre el olvido, la pérdida de su identidad y el hastío. Boletín número 11. Nuevos medicamentos de la personalidad. Onosmodium. La esencia de Onosmodium es la dificultad para enfocar, tanto a nivel físico en su visión, como de una manera más sutil en los planos dinámico, emocional, afectivo, volitivo y vital. Pues en el sentido más amplio, a Onosmodium le cuesta encontrar el sentido y la dirección de su vida. El individuo que requiere este medicamento no encuentra su lugar en el orden de su existencia y se siente desubicado o desfasado. Las indicaciones más características de Onosmodium tienen que ver con los ojos y la vista, sobre todo en la dificultad para enfocar, además de ser considerado un gran remedio para la neurastenia sexual. En los textos clásicos de materia médica tiene pocas indicaciones a nivel mental, de tal suerte que en el repertorio original de Kent, de los 26 síntomas indicados en psiquismo, solo 4 poseen máximo valor: confusión, indiferencia e irresolución en sus actos, los cuales siguen siendo los más característicos del remedio a nivel mental. Sin embargo, gracias a modernas reexperimentaciones y al aporte clínico de muchos homeópatas contemporáneos, Onosmodium posee en la actualidad no solo mucho más síntomas mentales, sino además una personalidad muy peculiar. Las indicaciones psicodinámicas se corresponden también simbólicamente a sus síntomas generales y particulares. Roberts, en su repertorio de sensaciones, marca como síntomas únicos las siguientes: sensación como si caminara a través de algodones, como si hubiera estado borracho desde hacía una semana, como si fuera a caerse de las escaleras,
o en el fuego al pasar junto a él, como si le fuera imposible pensar. La gente onosmodium, indicado tanto en mujeres como en varones a nivel de personalidad, se caracteriza por una confusión mental que puede ir desde las formas más sutiles e imperceptibles hasta un embotamiento que bordea con la idiosía. Son personas que transmiten desconfianza o inestabilidad, como si carecieran de firmeza o determinación. Es un gran remedio en la migraña y en el síndrome de Meniere. A lo largo de su vida, este sujeto nunca ha encarado grandes responsabilidades, básicamente porque nadie confía lo suficiente en él como para delegárselas. Onosmodium posee una gran indecisión, sobre todo en lo que tiene que hacer, en sus actos, al nivel de varita carbónica, lo cual habla del grado de deterioro volitivo que presenta este remedio. Hay una gran lentitud en todo lo que realiza e incluso en sus palabras. Son personas que toda la vida se han caracterizado por ser muy distraídas y poco observadoras. Tienden con gran facilidad a permanecer con la mente en blanco, abstracción mental, o sumidos en sus pensamientos, absortos. Son tan olvidadizos que llegan a perder las palabras que están a punto de enunciar o a cometer muchos errores al hablar o al escribir. Su memoria es débil para lo que está a punto de hacer o lo que ha hecho hace un instante. Olvida lo que leyó o lo que iba a decir, omite letras y además titubea mucho al hablar, mostrando un gesto de vacío o aturdimiento en el rostro. Por todo lo anterior, podría pensarse que lo que subyace bajo este estado es un serio déficit intelectual que, como varita carbónica, onosmodium estaría indicado en formas de retraso mental o intelectual. Sin embargo, onosmodium no tiene retraso mental, sino una falta de sentido vital, como si sus actos carecieran de intención o motivación, como si lo que lo moviera en la vida fuese la inercia social o familiar, misma que cesa al cabo de cierto tiempo. Por ello mismo, este individuo tiende a ser silencioso o taciturno, no tiene que decir. No hay nada que puede comunicar o proclamarle al mundo que lo rodea. Por esto mismo se torna muy inquieto. Siente que el tiempo pasa con gran lentitud. Un minuto puede parecerle una hora. Y se torna muy impaciente e intolerable. Todo le irrita y le disgusta. Puede, no obstante, caer en el extremo opuesto y tornarse locuaz, saltando de un tema a otro sin sentido, con un gran aflujo de pensamientos incontrolables. Se llena de temores, sobre todo a lo desconocido y a lo sobrenatural. Teme que algo suceda. Tiene miedo después de comer. Le tiene miedo al fuego y al mal. Miedo a la impotencia sexual en los hombres y sobre todo temor a caer, ya sea de unas escaleras, sobre el fuego o al mirar hacia abajo. Siendo este último miedo uno de los más importantes y simbólicos, además de asumir a ratos la forma de obsesión o pensamiento persistente. La gente onosmodium se siente sin equilibrio ni dirección. Está convencida que en cualquier momento fracasará y caerá en la vida. Onosmodium está muy indicado en el vértigo, sobre todo mirando fijamente cualquier cosa, lo cual también le produce cefalea, o especialmente al levantar las manos sobre la cabeza e incorporarse. Siente plenitud cefálica que mejora durmiendo o comiendo. A nivel de su vista destaca por su simbolismo el deseo de mantener los ojos abiertos constantemente. Quiere ver. La dificultad para enfocar y sobre todo el hecho que los obstáculos en su camino parecen mucho más grandes de lo que son realmente, por lo cual levanta los pies exageradamente al pasar sobre ellos. A nivel sexual, puede llegar a una apatía o impotencia extrema, sobre todo con gran preocupación o miedo por la situación. El miedo puede causarle la impotencia, alternando o presentando en otros casos masturbación excesiva
o poluciones nocturnas. Estos pacientes se agravan notablemente al despertar de mañana, como si el volver a la vida les disgustara. Tiene una gran intolerancia a la ropa y todos sus síntomas mejoran al desvestirse. Onosmodium, además de todo lo anterior, se ve y actúa como si tuviera un agotamiento crónico y extremo, muy indicado en el síndrome de fatiga crónica. Suele referir que nació cansado, pero este cansancio llega a matizar otros aspectos de su existencia. Hay un cansancio volitivo, como si pudiera, pero ya no quisiera. Está cansado de sentir y llega incluso a manifestar una incierta e inconsciente depresión que se acompaña de cansancio por la vida. Muy indicado en aquellas etapas donde el individuo, por excesiva juventud y energía, o al contrario, por el desgaste y el peso de los años acumulados, pierde el sentido de su vida. Para aquellas personas que sienten que no han encontrado su lugar en el curso de la existencia. Para cuando el ser humano, a raíz de una crisis de cualquier índole, se siente perdido y sin sentido, desubicado, viviendo por vivir. Onosmodium en altas potencias puede ayudar a aquel que desea, con conciencia y desde su voluntad, encontrar su misión vital, a aquel que ha trabajado con sincero ahínco, pero infructuosamente, para encontrar el elevado fin de su existencia y su sentido de trascendencia. Boletín número 12. Nuevos medicamentos de la personalidad. Apis melífica. A nivel de su personalidad, Apis es básicamente femenina y se asemeja en muchos aspectos a Magnesia muriática. Ambas son muy responsables y tenaces, creativas y constructivas. Mujeres que se distinguen por ser altruistas, propositivas, sensatas y sobre todo industriosas y con un alto sentido comunitario y de responsabilidad. La gran diferencia radica en que Apis es mucho más intensa, apasionada e independiente. Vuela y se eleva. Mientras que Magnesia muriática, de la cual se hablará en el próximo boletín, es más conservadora y convencional. Si el símbolo de Apis es la abeja, el de Magnesia muriática es entonces la hormiga. Apis tiene dos facetas principales, una equilibrada y muy asertiva, como Sepia, y la otra apática, reactiva y posesiva. En ambas suele observarse la tendencia a la actividad incesante. Apis es una personalidad básicamente femenina, y sus atributos principales son la intensidad, la responsabilidad, la creatividad y un sentido innato de orden y armonía, así como un impulso sutil, pero constante, de trascendencia. Las mujeres Apis más estables se caracterizan por un elevado sentido de responsabilidad. Magnesia muriática también. Son muy celosas, aunque en este caso, más que nada, de su deber. Apis no solo es una mujer muy responsable y madura, comprometida plenamente con aquello que ha decidido o encarado, sino que además tiene la capacidad de intuir lo que cada quien puede y debe hacer, y suele transmitirlo con gran naturalidad, espontaneidad y transparencia. Cualesquiera que sea la empresa a la cual se comprometa, intentará a toda costa dar lo mejor de sí, y evitará la mediocridad buscando la excelencia en todos los niveles. Es una mujer muy intensa e incluso demandante, de afectos desbordantes, apasionada en todos los sentidos de su vida. Lo da todo, pero también lo pide todo. De manera peculiar, y a diferencia de Ignatia, Apis melífica no se siente atraída por empresas de orden financiero o social. No es ambiciosa en el sentido material a pesar de ser muy carismática y magnética. Más que buscar hacer dinero, buscará hacer una familia. Su gran empresa, en primera instancia, es la relación de pareja,
la cual se tomará siempre muy en serio. Apis sana es muy fiel y estable. Para estas mujeres es muy importante tener una pareja, así como el poder expresar y vivir plenamente su sexualidad. En el fondo, intuyen el poder transformador y constructivo de la energía sexual. Por ello, como conium maculatum, se trastornan mucho cuando se mantienen célibes, quedan viudas o, sobre todo, cuando no logran contactar y transmitir todo lo que para ellas implica una relación afectiva. Cuando sus parejas masculinas rehúyen el impulso evolutivo que les ofrecen. Son mujeres que lo dan todo por sus esposos y su familia, madres abnegadas, pero con un gran sentido de trascendencia, a diferencia de esta Fisagria. Mujeres agradables que no suelen ser extraordinariamente hermosas, pero son muy gratas, bonitas, juveniles, poseen una alegría radiante que contagia, son afables, creativas, con gran sentido estético y nutricio. Emana sexualidad. Como la abeja fabricadora de miel, la mujer Apis se eleva, trabaja en equipo y es capaz de transmutar lo que le rodea para hacerlo nutricio y dulce, siempre fiel a su familia y a su comunidad y a la tarea que le ha legado la vida. En estado de relativo equilibrio, Apis es muy sensible y perceptiva. Tiene un gran sentido del humor y una extraordinaria capacidad para relacionarse. No le gusta estar sola, siempre mejora acompañada. Todos la consideran una excelente compañía y una muy buena amiga. No solo sabe escuchar con atención y respeto, sino que además tiene la capacidad de vislumbrar soluciones prácticas. Apis transmite, como Fósforus, esperanza y ánimo, pero también es muy cuestionadora y crítica, aunque en esta etapa todavía lo hace con gran tacto y sutileza, pues puede percibir la esencia de los problemas de quienes le rodean. Tiene la facultad de ubicar a cada quien en su lugar preciso en el orden del mundo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, su sentido de la responsabilidad las lleva a hacer más de lo que pueden. La gente que las rodea suele depositar en ellas grandes responsabilidades a sabiendas de su óptima respuesta. Todo lo hacen bien, son innovadoras, creativas y ordenadas, además de tener gran capacidad de improvisar y resolver problemas sobre la marcha. La clave de su patología se origina en el inevitable afán de hacer lo que se tiene que hacer, aunque les corresponda a otros. Son mujeres que, a pesar de su chispeante carácter, en el fondo se toman muy en serio la vida y sus responsabilidades implícitas, lo cual conlleva a un desgaste creciente y a una cínica apatía por parte de quienes ven en ellas la ubicua solución a todos sus problemas. Nadie se preocupa por buscar soluciones porque Apis lo resuelve todo. Es en esta etapa cuando desarrolla el impulso obsesivo por trabajar, pues de esta manera se desconecta del mundo que no la entiende ni apoya. Sustituye la laboriosidad transmutadora en sus relaciones y en su vida por simple trabajo. Presenta apatía, intolerancia o celos, pues en el fondo no comprende cómo los demás no responden ante la vida como lo hace ella. Apis no puede evitar el trabajar, pues su esencia es el impulso de hacer, la incansable laboriosidad hasta desfallecer. Con el tiempo se torna distraída, torpe, agobiada e indiferente. Se ríe del infortunio. Apis pierde su capacidad de contactar con el entorno. La tristeza de Apis es muy característica, alterna con inquietud o se acompaña de llanto, llora día y noche sin causa aparente, llora por todo o incluso dormida. Pero lo más notable de esta etapa de deterioro es la negación y el bloqueo que presentan estas mujeres, como si retuvieran también el líquido emocional que debiera fluir. Siguen siendo muy industriosas pero de manera infructuosa,
o sin poder terminar nada de lo que inician, posponen todo, se tornan inconscientes, indolentes o indiferentes. Desarrolla entonces uno de los celos más enfermizos de la materia médica, asfixiantes y destructivos, celos en mujeres. Sin explicación ni control, contradice y anula a su familia, a la que ya no puede entender. En su negación, simula alegría aun cuando se siente desgraciada. Presenta un comportamiento tonto o infantil que contrasta con su innata madurez y sabiduría. Se vuelve obstinada y suele presentar impulsos sexuales extremos e incontrolables, ninfomanía o manía erótica, así como una tremenda agresividad. Al final, pierde el control de su voluntad negando sentirse mal. Dice que está bien cuando en realidad está muy enferma, como árnica. En su deterioro, Apis se vuelve no solo agresiva y controladora, sino también destructiva, maníaca, con rabia furiosa y crítica ponzoñosa. Como la abeja, la inoculación de su veneno implica su final, el cual hace ya tiempo que presiente. Boletín número 13. Nuevos medicamentos de la personalidad, magnesia muriática. Esta personalidad, que se caracteriza por ser básicamente femenina, tiene muchas reminiscencias de Apis, Cilicia y Estafisagria. Las mujeres magnesia muriática suelen ser de las más industriosas y responsables de toda la materia médica, además de ser mediadoras y pacificadoras por excelencia. Son muy pacientes, tenaces y sobre todo resistentes. Pueden trabajar y estar activas por mucho tiempo sin manifestar cansancio alguno. Nunca pierden su buen humor y su carácter suave y dulce. Son muy agradables antes de enfermarse. Por lo mismo, se les ha comparado con las hormigas. Son laboriosas, obedientes, perseverantes, a veces obstinadas, positivas, muy conscientes de las necesidades de los demás. Desean que todos sean felices, con gran sentido comunitario, pero sobre todo con un elevado sentido del deber. Sin embargo, en su afán de ser tan propositivas, activas y efectivas, estas personas se comprometen en extremo y como Fósforus tienen serias dificultades para poner límites, lo que ocasiona que con el tiempo se agoten y pierdan su ánimo positivo y optimista. Magnesia muriática, al ser una de las personalidades con el sentido del deber más desarrollado, sabe que ineludiblemente debe hacer lo que se tiene que hacer. Menciona mucho frases como «tengo que hacerlo» o «debo de». Uno de sus motores existenciales es su afán pacificador. Estas personas no soportan que los demás tengan confrontaciones, dificultades o peleas. Aun cuando estas circunstancias les sean completamente ajenas, hará todo lo posible por solucionar esos conflictos. Desde niñas, las personas magnesia muriática se sienten agobiadas en extremo cuando sus amigos discuten o sus padres pelean. Al principio, se limitan a observar dichas confrontaciones sin inmiscuirse. Después, tratan de ofrecer soluciones o, al menos, de distraer a las partes en conflicto. Los niños de esta personalidad alteran su comportamiento en cualquier sentido cuando sus padres discuten o están comenzando a pelear. Lo hacen con la finalidad de distraerlos, pues en lo más profundo de su ser se sienten responsables de sus actitudes, sobre todo si en las primeras ocasiones logran interrumpir o suspender la confrontación. Estas circunstancias suelen contribuir en gran medida para que desarrollen con el tiempo un sentido del deber hipertrofiado y se sienten responsables del bienestar de los demás. Algo muy importante es que magnesia muriática, por lo general, no encara ni cuestiona para solucionar los problemas de los demás. No es cobarde, pero lo que realiza lo hace tras bambalinas.
en secreto o de manera sutil. Trabajan mucho, aportan mucho y se esfuerzan mucho, pero nadie se da cuenta, sobre todo porque no inciden en la raíz de los problemas, por lo cual estos tienden a reincidir y Magnesia vuelve a sentirse comprometida para solucionarlos, lo cual contribuye fuertemente a su desgaste en todos sus niveles. Muchas mujeres de esta personalidad se caracterizan por el elevado grado de efectividad en todo lo que hacen. Son mujeres que trabajan en empleos muy remunerativos y tienen bastante éxito financiero. Dedican tiempo a su desarrollo y crecimiento personal. Es común que estudien toda la vida y tienden a tomar clases para crecer en todos los ámbitos como personas. Se comprometen firmemente en tareas de apoyo comunitario y social. Además, se las arreglan para mantener su casa en perfecto orden y armonía. Atienden a sus hijos e incluso cocinan con creatividad y muy buen sazón. Todo lo hacen bien. Además, son muy dulces, amorosas y atentas con sus maridos. Sin embargo, esta naturaleza tan rica y fructífera descansa en un intenso sentido del deber, en una responsabilidad que raya en la compulsión y en el afán de evitar que los demás tengan vicisitudes o problemas. No es algo espontáneo y natural, sino que les genera gran estrés. Con el tiempo, tantas tensiones y responsabilidades llegan a exceder sus límites. Aún la hormiga que soporta varias veces su peso tiene un tope. Comienzan entonces a desarrollar un carácter acre, como si la acidez invadiera todos los niveles de su vida. Se amargan y se tornan muy irritables e intolerantes, sensibles a todo y a todos. No soporta ruidos ni voces. Sin embargo, no dejan de realizar sus deberes y responder a todo lo que se les pide, aunque ya no con tanta efectividad y sin el ánimo positivo y grato que les caracterizaba. Comienzan a presentar cansancio a todas horas, síndrome de fatiga crónica y, sobre todo, una tremenda ansiedad que se agrava especialmente al despertar de mañana. Duermen muy mal o sienten que no descansan, o al acostarse y cerrar los ojos, como si algo en lo profundo de su mente les impidiera relajarse y descansar, lo cual las obliga a levantarse y seguir activas. Ansiedad mientras come, con distensión abdominal, estando en su casa o mientras lee. Especialmente característico de esta faceta es el sueño no reparador, quizá el más marcado de la materia médica, así como la agravación matutina al despertar. Cuando se levanta, Magnesia refiere sentirse terriblemente, estado que a veces no logra describir con toda precisión, pero que refleja un estado de intoxicación física y mental. También entonces empieza a manifestar las alteraciones hepáticas tan típicas de este remedio, uno de los más afectados a nivel del hígado, junto con Lycopodium, Chelidonium, Cardus marianus, etc. Magnesia muriática puede llegar a desarrollar cirrosis severa, entre otros trastornos. Un poco más adelante, se tornan hoscas, taciturnas, de humor muy acre y desagradable. Se aíslan de todos, aun de su familia, volviéndose indiferentes, introspectas y embotadas. Rehuyen la conversación y la compañía al grado de la misantropía. Se sienten separadas o abandonadas, se llenan de insatisfacción, de frustración, de pena y de tedio. Se presenta miedo que se intensifica en proporción de la gravedad de los desórdenes hepáticos, temor a los ladrones, y no obstante, persisten con todas sus actividades, quejándose y volviéndose erráticas e ineficientes, pero sin cejar en sus denodados empeños por mantenerse responsables. Una tríada sintomática que presenta en las fases más patológicas se caracteriza por la nostalgia, la hipocondría y la histeria, acompañada esta por gran inquietud y ansiedad en cama. Muchos síntomas mentales,
como la ansiedad o la confusión mental, se agravan después de la comida más fuerte, lo cual es indicativo del deterioro hepático de esta persona, pero también simboliza la permanente incapacidad para digerir la realidad. Información para todos los homeópatas que quieren memorizar mejor, comprender mejor y sentir mejor la homeopatía. Hasta la próxima.